a todos, yo soy Nelly Cuadros y esto es Rescatemos Valores a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe, en apoyo de la Coordinadora Republicana. El día de hoy tenemos un interesante tema, tenemos un invitado muy especial, él es Rodolfo Tafur, él es marino, profesor de antropología gastronómica e investigador de la cocina peruana. Rodolfo, bienvenido a este espacio y hemos querido el día de hoy en Rescatemos Valores hablar del proceso de la consolidación de la identidad nacional. Hay un gran libro de Francisco Fukuyama, que es uno de los políticos más influyentes e importantes de nuestra era. Él habla de este tema de la identidad de un país, de la identidad nacional, y hace ejemplo de Estados Unidos, que es un país que acoge a ciudadanos de todo el mundo, africanos, indios, latinoamericanos, y aún así han podido lograr consolidar una identidad americana en base a los principios de la libertad y la democracia, muy a pesar de toda su diversidad cultural, de recibir a gente de todos los rincones del mundo. Y creo que en el Perú tenemos también ese gran reto. No recibimos gente extranjera de todo el mundo, pero al interior de nuestro país tenemos una gran gama de culturas, desde la costa, la sierra, la selva, y todavía no hemos consolidado ese espíritu de integración nacional, esa identidad que algunas veces se da pues en los eventos deportivos como el fútbol. ¿Cómo estamos en ese proceso y cuáles son esos pilares, esos ejes que nos podrían conducir en un futuro a hablar de un Perú integrado? ¿En base a qué, Rodolfo? Gracias por la invitación. Y uno de los ejes fundamentales de nuestra identidad, por el cual siempre estamos orgullosos, es la cocina, ¿no? Si uno analiza el nacimiento de la cultura griega, vamos a ver a Zeus matándose unos a otros, y así también, digamos, los nibelungos. Pero si nosotros vemos nuestros mitos fundacionales es cocina, aunque les parezca mentira. Uno de los mitos fundacionales son los hermanos Ayar, los que fundaron el Cusco de acuerdo a este mito, ¿no? Dice que uno de ellos se llamaba Ayarcachi, los hermanos Ayar. Y si uno utiliza la palabra Ayar significa quinoa. ¡Oh, sorpresa! Entonces lo que nos fundaron eran comidas. Y uno empieza a analizar el proceso de los 4 hermanos, ¿no? Te da con la, digamos, sorpresa que todo está ligado a la comida. Entonces, nosotros somos un país muy diferente a muchos otros países. Por ejemplo, no lo sé, tal vez Brasil nació para ser un excelente, digamos, país, valga la redundancia, que sepa manejar el fútbol. Entonces, ¿para qué nacemos los peruanos? Para cocinar, para comer. Porque a donde vamos llevamos comida, de donde venimos traemos comida. Y la forma de agradar o de recibir a alguien es a través de la comida. Tal vez muchos de ustedes, estimados amigos, habrán escuchado el chifle, ¿no? ¿Qué es el chifle? Eso que tanto nos gusta, que lo compramos a veces en camino a la casa, ¿no? Viene del quechua chifri chafra, que significa te voy a invitar a algo. Es como si usted llegara a mi casa y yo le digo a mi esposa, está llegando la señorita y por favor, hazte algo rápido. Y ella puede abrir, no sé, una lata de atún y con un poco de cebolla y te presentamos algo, porque estás llegando y lo mejor que tengo yo es entregarte mi cocina. Entonces, si uno analiza qué es lo que podríamos plantear como punto de inicio de una identidad, tendríamos que tener en cuenta algo que comenzó hace muchos años, que cada día está languideciendo nuestra cocina peruana. Qué interesante, Rodolfo. Justamente creo que en el país, en el Perú, estamos atravesando ese proceso de consolidar nuestra identidad, y tú lo has mencionado claramente. La cocina peruana hoy por hoy
es uno de los ejes fundamentales de nuestra unidad, ¿no? Un motivo además de sentirnos orgullosos de ser peruanos. Ya se proyecta, ya se habla de que el Perú es un destino gastronómico del mundo y una de las cocinas más interesantes y exquisitas del mundo. La cocina pareciera pues una actividad sencilla, pero tiene mucha significación. Es, como tú lo has manifestado, es lo mejor que le entrega el ciudadano a su familia, al pueblo, es para compartir. Y creo que ese sería uno de los hilos que nos unan entre peruanos. El Perú está atravesando una de las crisis de valores, una crisis social, política, económica, casi no antes vivido en los últimos años. Pero creo que es razón para tomar conciencia y proyectarnos pues a generar una cultura de integración, una cultura de unidad. Y la cocina, por supuesto, es uno de esos pilares y ejes fundamentales donde nos vamos a consolidar. 10, 20 años atrás, la cocina peruana no era tan revalorada como lo es hoy. Y yo creo que para el futuro va a ser uno de los íconos mundiales más importantes de la identidad peruana. Entonces, cuéntanos un poco más de tu investigación en ese componente, Rodolfo. Mira, el día de ayer ha sido el día del anticucho en el Perú, ¿no? Y nosotros, o mucha gente afirma que este delicioso plato peruano fue traído por los esclavos afrodescendientes acá al Perú, ¿no? La técnica para hacer un anticucho, estimados amigos, es la técnica de asar. Llevar un producto directamente al fuego. Eso lo hace en todo el mundo. Pero, ¿por qué se llama anticucho? Esa sería la pregunta, ¿no? Si uno analiza la palabra anticucho, es una palabra quechua. Antic significa el este del Cusco, mejor dicho, la selva, ¿no? Uchu es ají. Entonces, ¿cómo podríamos establecer una definición de este plato tan delicioso, ¿no? Cuando llegaron los españoles, llegaron también sus animales, trajeron carne y querían hacer lo que hacían allá, pero les sobraba mucha carne y se dieron con la sorpresa que los incas tuvieron la mejor forma de, digamos, de darle una especie de sabor a la carne. Lo remojaban o lo embadunaban en ají. Es una técnica de conservación. Cualquier peruano hoy día puede embadunar un trozo de carne en ají, no se va a malograr. Y eso, al contrario, le va a dar más sabor. Y nace lo que nosotros comemos ahora, como el anticucho. Entonces, si nosotros tendríamos que darle valor a lo que tenemos, pues vayamos a los mitos fundacionales para comenzar. Somos uno de los países, yo diría, el país que tuvo cocinero 200 años antes de Cristo. Miguel Cabello de Balboa, que llegó en 1582 al Perú, un cura, él fue designado a caminar por el norte, a ir, digamos, catequizando. Y él conversa con los mochicas de esa época, ¿no? Y empieza a escribir lo que le contaban. Y entre ellos le cuentan el mito del señor de Nailam. Y entre el mito había personas que estaban junto con el señor de Nailam. Y uno de ellos se llamaba Oxocalo. ¿Y cuál era la función de Oxocalo? La función, el trabajo de Oxocalo era cocinar. Había un hombre con nombre propio y con una actividad, cocinero. Entonces, a lo largo de nuestra historia, la comida siempre ha estado presente, ¿no? Siempre ha estado presente. Si uno va a Puno, por ejemplo, va a encontrar en la Plaza de Armas, está la Catedral de Puno, y ahí hay dos sirenas. ¿Qué hacen dos sirenas en una catedral? ¿No? Y es más, esas sirenas están encima de Marcos y Mateo, ¿no? Una es Quisintú y Humantú. Y la leyenda para que nazca el mito de Manco Cápac y Mama Odio dice que dos sirenas le pidieron a Mamá Chatac, según el mito, lo que nos cuentan nuestros ancestros, que les mande un hombre para que puedan tener hijos. Y uno dice, ¿quién será Mamá Chatac? Siempre repetimos la palabra, el nombre, pero nunca buscamos el significado. Es una diosa
que es la alegría dentro de la tristeza. ¿Cómo una diosa puede ser alegría dentro de la tristeza? No, el día que llueve, el día que tienen hambre, aparece en todo el sur y parte también del centro, aparece una pequeña plantita, que es un tipo de quinoa, la quinoa de los pobres. No se siembra, crece nada más, ¿no? Y esa señora llevaba un manojo y con eso conquista a las dos mujeres y le dice, entrégale al hombre que te va a poseer. Entonces empieza a nacer, con una nace Manco Cápac y con el otro nace su esposa, y nace el imperio de los incas. Todos nuestros mitos fundacionales son mitos gastronómicos, ¿no? Y a veces nosotros decimos, no, los incas no conocieron escritura, pero sí tuvieron la palabra. La palabra escribir sí existía, ¿no? Quelca, o algunos sitios llaman queca, ¿no? Y ahí también está la cocina. Entonces, si uno va al norte, por ejemplo, encuentra al señor cautivo de Ayabaca, y uno empieza a recorrer los cerros tienen nombres, y esos nombres, si los traduces al castellano, está la historia de la muerte de Atahualpa. Entonces uno dice, ¿qué nos queda más que mirar? Por ejemplo, la muerte de Atahualpa termina en un plato, el copús. No sé si alguno de ustedes, sobre todo los norteños, han comido copús. Copús significa ahorcado. ¿A quién lo ha ahorcado? ¿No? Y ahí tienes un plato. Y es una pachamanca, pero de cabeza de carnero. ¿Por qué cabeza de carnero? Uno se hace la pregunta. Porque Atahualpa lo bautizaron antes de darle muerte. Entonces pasó de ser, digamos, un indígena que no creía en el cristianismo, se bautizó y a él es el Cordero Pascual. Mira, todo eso está en nuestras leyendas gastronómicas. Si nosotros enseñamos a los niños, ¿no?, que tenemos leyendas gastronómicas, sería fenomenal. Y no está muy lejos para que enseñarlos. Arguedas ya lo explicaba. Arguedas lo decía, ¿no?, tremendamente. Nosotros solamente nos olvidamos de ellos. Detrás de cada plato, Rodolfo, de tanta abundancia que hay en nuestro país, platos de la costa, de la sierra, de la selva, de nuestra capital, detrás de cada plato hay una gran historia, hay una gran historia de un proceso de formación de ese plato, que es nada menos que la movilización de los peruanos de diversos orígenes hacia otros pueblos, y ese plato se construye con los elementos e ingredientes de cada uno de los pueblos. Cada plato tiene una diversidad de componentes, de elementos, de historia, que por supuesto es algo que no tiene adversarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno comparte en la mesa un plato exquisito, un plato peruano, es algo, la comida es algo que une siempre. La comida, como la música, como el arte, la cultura, la comida es algo que nos une, no algo que nos divide. Y a pesar de que ese plato tiene componentes de distintos orígenes, de distintas proveniencias, y es algo maravilloso. Y eso es lo que queremos transmitir desde Rescatemos Valores, que desde la comida peruana tenemos un elemento de unidad de nuestra cultura peruana, de forjar esa identidad, esa nacionalidad en base a algo positivo. Vemos en la coyuntura una cosa distinta, ¿no? En los mensajes que se hablan solamente de las cosas que se contraponen. El cholo versus el citadino, el hombre de la ciudad, el blanco versus el negro. Todo es contraposición, división, fricción, la generación más bien de un resentimiento que se va agudizando cada día más en el lenguaje político, cuando la comida nos demuestra todo lo contrario, la música, las costumbres, y creo que podríamos empezar desde ese eje un camino de integración y de consolidación de la nacionalidad y de la identidad peruana. Hay un hecho real. Hace ya unos años atrás, un periodista peruano fue raptado en el Medio Oriente, creo que un fotógrafo en el Medio Oriente fue raptado.
no recuerdo el apellido, ¿no? Pero eso sucedió. El mundo se movió, ¿no? Y lo tuvieron que, digamos, soltar. Viajó desde el Medio Oriente hasta el Perú. Llegó como a las 11 de la noche al Perú. Vivía por el Callao y su mamá le estaba esperando con un plato de arroz chaufa. Miren ustedes la expresión de la madre ver llegar a su hijo con un plato de arroz chaufa, era la expresión del cariño de la madre. Ese plato es su historia de ese hombre. Entonces, en cada plato hay una historia que digamos, contar. En cada plato hay digamos, un momento difícil, pero a la vez alegre del ser humano, en este caso peruano. Nosotros a veces decimos que la causa vino con San Martín, o la causa que Dios defiende. Otros dicen que la causa vino con la guerra con Chile. Pero si la causa es palabra quechua. Estás hablando del plato, del plato de la causa. El plato quechua, ¿no? Que significa enseñar. Causa es te voy a enseñar, ¿no? Entonces, ¿por qué no enseñamos, por qué no le decimos que esta papita aplastada, ¿no? Con un poco de ají, es una acción de enseñar? Lamentablemente, al no tener, digamos, información, porque casi nunca hemos estado viendo los productos gastronómicos como realmente son nuestros, ¿no? Entonces, tenemos muchas cosas que enseñar. Tengan en cuenta, estimados amigos, que de los 4 alimentos que más se consumen en el mundo, uno de ellos es el arroz, el otro es el maíz, la papa, ¿no? Y en este caso, el Perú maneja dos alimentos, ¿no? La papa y el maíz. Hemos entregado al mundo 2 alimentos. Ahora la pregunta es, ¿cuánto nos debe el mundo? ¿Por qué no hacer esa explicación de que hemos entregado alimentos y decirle al peruano, mira, debes sentirte orgulloso de ser peruano porque hemos entregado alimentos al mundo? El mundo nos debe tanto que las guerras mundiales han sido, digamos, amenguadas con la comida que mandó el país. Y todavía nosotros seguimos en la actualidad comprando papas del extranjero, teniendo acá las mejores. Entonces, siempre yo, digamos, converso con mis alumnos y le digo, no hay cosa más deliciosa para un peruano que comer. Con eso siempre vas a estar contento, feliz y nunca te vas a pelear con nadie. Ante un plato de comida, ¿no? Los dos conversamos bien. Por supuesto. Y nada menos que al interior de nuestro país existen las fiestas patronales, que es un espacio de unidad, de consolidar la comunidad de la población con el elemento de la música, de la comida, del compartir. Y yo creo que la comida peruana es uno de los elementos que nos pueden comunicar mucho como país. ¿Y qué es lo que comunica la comida peruana? Valores del compartir, valores del perdón, valores de la unidad, de que en ese plato que tiene diversos elementos de distintos lugares, también el pueblo se une. Yo creo que eso es fundamental rescatarlo, que la comida es uno de los ejes hoy por hoy de unidad y de identidad de nuestro país. Y mire, hay platos, estimados amigos, tengan en cuenta, hay platos de la alegría, picante de cuy. Hay platos de la tristeza, la pachamanca. ¿Y por qué la pachamanca es el plato de la tristeza? Porque se comía en el solsticio del invierno, el momento en donde el sol y la tierra están en su punto más alejado. ¿Y el plato de la alegría es el picante de cuy? Sí. Si ustedes, estimados amigos, revisan todos los momentos más felices del mundo andino, por ejemplo, un matrimonio, llanan chinacuy. El varón pasa a la edad mayor, huarachicuy. La señorita ya tiene su primera menarquía, kikuchicuy. Casi siempre terminan en cuy. Y si uno suma al 21 de junio,
40 días, los mismos días que demora la mujer después de dar a luz para que su constitución física y mental esté apta para volver a poder concebir un nuevo ser, te va a dar el 2 de agosto. 2 de agosto hay que comer cuy, mes de matrimonios. Y si de agosto le suma los 9 meses, te va a dar el mes de mayo. Mayo hay que recoger las siembras, la fiesta de las cruces. Entonces, todo nuestro calendario está basado también en comidas. Las acciones están en comidas. Lamentablemente, no le damos la importancia, ¿no? Por ejemplo, la fiesta de las cruces en el mes de mayo. Cuando ustedes caminen por los caminos andinos, van a ver cruces. Y siempre va a haber la luna y el sol. Siempre va a haber la luna y el sol. Entonces, cuando hablemos de comida podemos hablar de muchas cosas y siempre vamos a llegar a un solo punto: la alegría de tener una comida deliciosa y unos productos sin igual. Solo falta que nosotros los peruanos empecemos a analizar y a querer más. No hay plato más rico que el que prepara mamá. Eso lo deben tener en cuenta. Qué gran valor lo que tú nos compartes, Rodolfo. Y quiero preguntarte, ¿cuál es el reto, cuál es la proyección de la comida peruana a nivel internacional? ¿Qué podemos esperar de acá a 5 o 10 años? ¿Qué va a suceder con nuestra comida peruana? Pero además, ¿cuál es el momento, ¿no? La cultura que vamos a generar desde ese punto de vista de unidad e integración? Mire, si nosotros no solamente vendamos el plato, sino vendemos la historia, el mito, la razón de ser el peruano. Por ejemplo, ¿no? La lucma. ¿Saben lo que significa lucma? Corazón de piedra, mujer orgullosa, ¿no? Y habla, y Arguedas lo recoge, habla de una mujer que no hacía caso a nadie. Todo el mundo se acercaba a brindarle sus favores, sus amores, y ella no aceptaba a nadie, ¿no? Y si uno prueba la lucma, recién, cogida, es áspera, pero basta algún punto especial que tú le pongas y se vuelve delicioso. Entonces, ¿cómo es posible que una fruta tan deliciosa tenga por nombre corazón de piedra? Eso es lo que deberíamos vender, enseñar a nuestros, a todos los jóvenes, a todo aquel que quiera aprender, y si es posible extranjero, que nuestros platos hablan, nuestros productos cuentan. Y cuentan lo mejor del Perú. Sí. Rodolfo, muchísimas gracias. Desde Rescatemos Valores hemos querido dar una mirada a la identidad nacional, cuáles son los ejes fundamentales que nos unen entre peruanos, y creemos que, por supuesto, la comida es uno de ellos, siendo un elemento fundamental no solamente entre peruanos, sino para proyectarnos a nivel de todo el mundo, que hoy por hoy el Perú es uno de los destinos turísticos más importantes de nuestro país. La comida cuenta muchas cosas, cuenta los valores de nuestra nación, como la unidad, el perdón, la integración, y ojalá que podamos proyectarnos como un país integrado, que es lo que tanta falta nos hace en estos tiempos tan difíciles. Yo soy Nelly Cuadros, esto fue Rescatemos Valores a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe, en apoyo de la Coordinadora Republicana. Hasta una nueva oportunidad.